Vamos a ver, Leonel, pucha, che, Leonel, te agradezco todo lo que estás colaborando, porque si no tuviéramos que estar atendiendo de ingresar y algo pasa con esto. Bueno, nosotros estábamos en un estudio jurídico y acá todo el mundo se conecta justo en este momento, en estas horas. Bueno, ahora voy a cerrar la pantalla. El tema que tenemos que ver ahora es daños, la teoría de daños, porque nosotros ya vimos obligaciones, entonces tenemos que empezar a ver la teoría del daño. ¿Qué es esto del deber de reparar? ¿Se acuerdan que vimos obligaciones como un vínculo o relación que coloca a un acreedor frente a un deudor para cumplir prestaciones, para cumplir compromisos de dar, hacer o no hacer, o bien relaciones jurídicas que nos vinculan en virtud de hechos ilícitos o de delitos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es una teoría que se desprende de obligaciones, que complementa la teoría de las obligaciones y que se conoce como la teoría de la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil es la posibilidad del cumplimiento que imponen las normas civiles frente a la existencia de ciertos presupuestos que nos colocarían en la condición de deudor en una relación. Por ejemplo, es una reparación o una prevención o una sanción por la inobservancia de ciertos presupuestos y solamente nos conduce a la aplicación de normas de carácter civil, es decir, vincula a los particulares con los otros particulares, nada más. Ahora, distinto es la responsabilidad de tipo penal. A ver un momentito. La responsabilidad penal surge del Código Penal y del deber que tiene una persona de cumplir frente a la sociedad un deber de reparación. No es una justicia restaurativa o reparativa, porque ¿qué es lo que se pretende? Que el ordenamiento jurídico que ha previsto ciertas conductas, que escribió ciertas conductas que son calificadas como hechos ilícitos, el mismo ordenamiento jurídico prevé de que puedan ser reparadas o restablecidas en esos bienes que han sido vulnerados. Por ejemplo, la vida, la libertad, el honor, la integridad, tienen un sistema de protección a través del Código Penal, porque a la sociedad toda le interesa. Entonces, la diferencia entre la responsabilidad civil es que es una responsabilidad donde juega el interés de un particular con otro particular. La responsabilidad penal, en cambio, es el Estado, en la persona de los fiscales, en el Poder Judicial previsto para tal investigación, el que establece un orden restaurativo de los bienes jurídicos vulnerados que la sociedad ha considerado que son esenciales para proteger y que ha definido hechos ilícitos o delitos y que por lo tanto genera un deber de restablecer el orden jurídico vulnerado. Le interesa a la sociedad. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Están tomando? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí quedó claro. Bueno, entonces vamos a ver ahora la responsabilidad civil. La responsabilidad civil como un deber de reparación. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil supone un particular frente a otro particular con el cual tiene que encontrarse frente a un cúmulo de presupuesto para que esto funcione. La responsabilidad civil tiene distintas funciones. Por ejemplo, tiene una función reparatoria, que es restablecer la situación dañada. También puede tener una función preventiva, evitar la producción de un hecho dañoso que no es actual, sino que es inminente, que va a suceder, o bien puede tener una función sancionatoria, es decir, aplicar una multa o una sanción porque el dañador no deja de dañar. Veamos una imagen, para que veamos entonces de esa manera
cómo funciona la responsabilidad. ¿Con qué nos encontramos aquí? Sin duda, acá tenemos una situación donde hubo un contrato de obra, una construcción, una edificación, y por algo falló o fracasó, de tal manera que, ¿qué le pasó a este balcón? El balcón se vino sobre el balcón inferior. Es decir, hubo una falla en la estructura que provoca que esta obra genera un daño. ¿A quién provoca un daño? Un daño al propietario que adquirió este inmueble y también al particular que se encuentra sufriendo esta situación respecto de la presencia del balcón superior sobre el inferior. ¿Mm? Veamos otro ejemplo. En esta situación, ¿con qué nos encontramos? Que hay un derrumbe de un edificio que quizás quisieron demolerlo o bien directamente sufrió una explosión derivada de un impacto de gas y afecta a los vecinos colindantes, provocándole daño en sus instalaciones a tal punto de que, miren ustedes, creo que hay rodados debajo de esos escombros, es decir, se ha producido una situación dañosa a los vecinos como daños colaterales. Entonces, allí es donde funciona el principio de la responsabilidad civil. Entonces, ¿de qué manera podemos encontrar que funciona este instituto de la responsabilidad? Para que funcione la responsabilidad civil y funcione el efecto reparatorio de un particular a otro particular, se tienen que dar ciertos presupuestos. ¿Cuáles son esos presupuestos? Veamos. Un hecho luctuoso, un hecho lesivo. Cuando vemos acá, por ejemplo, el primer presupuesto es el presupuesto del daño, una lesión inminente que puede ser material o puede ser inmaterial. Entonces, por ejemplo, en este caso pregunto, ¿qué tipo de daños encontramos? A ver, en el ejemplo que vimos. ¿Daños materiales? Daños materiales, profe. Uh-huh. Daños materiales. Bien, entonces el presupuesto de responsabilidad civil para que se abra, lo primero que tenemos que encontrar es daño. En cambio, por ejemplo, cuando se da la responsabilidad penal, a ver, ustedes conocen, dice, bueno, esto fue detenido por una tentativa de robo, intentó robarle la caja fuerte, pero bueno, fue aprendido infraganti. Esa persona es detenida y es condenada por una tentativa, pero ¿hay daño? No, porque no se produjo el robo, no se produjo el hecho ilícito en forma, perdón, no se ejecutó el hecho ilícito en forma concreta como daño. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal? Para que funcione la responsabilidad civil, tiene que haber un daño, material o inmaterial. En cambio, en la responsabilidad penal, la tentativa, aun cuando no haya una materialidad, ya es objeto de observancia y de cumplimiento para el sistema de aplicación de una pena. ¿Entendida la diferencia? En cambio, en el presupuesto para las responsabilidades civiles que tiene que haber un daño material o inmaterial. Imaginémonos cuál podría ser el daño inmaterial. El daño inmaterial es el dolor, la aflicción, lo que no se puede palpar físicamente, pero sí surge de una situación emocional que genera en el contorno. ¿Cuál pudiera ser entonces el daño material en estas placas que vimos? A ver, en el caso del balcón. ¿Cuáles pueden Y ser los daños? profe, ¿no sería un daño psicológico? Porque uno se va a quedar atemorizado por estar en un balcón, digamos, sabiendo que arriba puede suceder de nuevo la situación.
Perfecto. Eso sería lo inmaterial, perfecto. Y el daño material que vimos en el ejemplo, a ver, vamos descomponiendo. El balcón de abajo, o lo que haya tenido en el balcón en ese momento y que se cayó el balcón y se haya roto. Bien, perfecto. Usted es el ingeniero y yo quiero que ya me exprese los daños desde el punto de vista técnico. Porque yo como cliente le estoy pidiendo a usted, ingeniero, que me diga cuáles son los daños materiales que observo, ya sea que soy el dueño del balcón o el del inferior. A ver, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién me puede determinar técnicamente cuáles son los daños? Para el del piso inferior. A ver, si usted es el ingeniero, ¿qué tendría que reparar? También podría haber un daño estructural sobre el balcón de Bien, abajo por el peso que bien. recibió. Perfecto. Entonces, ahí vamos. ¿Quién es? ¿Quién es el que está hablando? Yo, Mauricio, profe. Bueno, Mauricio, mira, me parece muy bien. Él me está aconsejando, yo soy la propietaria del balcón inferior, he sufrido la, la presencia de este hecho infortunado de mi vecino del piso superior, y él está diciendo, mire, doctora, acá usted va a tener que ejercer una reparación porque hay una falla estructural en sus techos. ¿Verdad, Mauricio? Sí, profesora. Porque ahora va a tener pérdidas de agua de arriba, la mampostería. ¿Y cuánto me va a salir esto? Le voy a preguntar yo. Ese es el daño material. Perfecto. ¿Qué otro daño material estás observando, Mauricio? Además de lo estructural en el techo. Las cosas que habrían en el balcón, ya sea, no Sí. sé, las barandas, las sillas que hayan ahí, mesas, juguetes, qué sé Bien, yo, lo que bien. tuviesen. Está bien, está bien, está bien. Eso puede ser, por ejemplo, que habían macetas o bien estaba ahí, porque ustedes han visto que en las grandes urbes tienen hasta asadores Pueden ser eléctricos, los bienes personales los del bienes personales, adjudicador. pero estructuralmente podemos encontrar que va a tener una falla desde el punto de vista de lo que es la construcción de ese techo. Porque también esa caída provocó una fracción, una fricción o ruptura de toda la mampostería que es encuadraba todo ese balcón. O sea, hay que volver a hacer todos los marcos, todos los vidrios. Entonces, hay un sinfín de daños. E incluso hay un compañero que nos dijo que ella no quiere, tiene miedo. Ese sería el daño inmaterial. ¿Se imaginan ustedes que si en el balcón nos encontramos que justo estaba la suegra tomando mate y le cae el balcón y la mata? Entonces algunos van a estar felices, pero otros ¿qué van a pasar? Quizás van a sentir un dolor, una aflicción. La pongo a la suegra para no poner otra cosa. Entonces, ¿cómo vemos que acá puede haber, el daño puede ser patrimonial con pérdida de vidas humanas, dolores y aflicciones, consecuencias de tipo imprevistos desde el punto de vista de la ponderación material, porque el valor vida es imponderable muchas veces. Entonces, cuando hablamos de daño, hablamos de una lesión, que puede ser material o inmaterial. Hasta ahí la hemos podido ir descifrando. Y en el otro ejemplo que vimos del derrumbe por explosión el fondo medianero, ¿cuáles serían los daños materiales? También la estructura de la vivienda colindante. La estructura de la vivienda colindante. Y ahí El abajo, ¿qué auto. había? Habían autos. Se imagina que también eso es daño material, le ha destruido los autos, etcétera. Hasta ahí vamos, entonces, se imagina si había gente. Entonces, es integral, es todo lo que puede haber como pérdida, valor o aflicción. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Y el otro daño inmaterial podría ser, por ejemplo, el tiempo que perdió esa persona, si tuvo que faltar al trabajo, o, Exactamente. problemas Entonces, laborales. perfecto. Ahí lo que ella me está planteando es esto. Daño es no solo lo materialmente palpable o lo inmaterial ponderable, porque puede traducirse en un valor económico, sino también las pérdidas de ganancia o las posibilidades. ¿Se imaginan que Mauricio alquila tu cliente alquila ese departamento para turistas temporarios? Y ahora, ¿cuánto tiempo, Mauricio, me va a llevar esa reparación? Desde meses a años puede ser.
Y entonces yo, ese departamento que lo alquilaba durante, por lo menos en la semana, perdón, en el mes, por lo menos lo alquilaba viernes, sábado, por un valor de, ¿cuánto puede estar un alquiler temporal de un departamento para 4 personas? 9.000 pesos. ¿Cuánto pierdo al año? A ver, Mauricio. Como lucro cesante, como ganancias dejadas de percibir. Si son al fin de semana, son 4 fines de semana al mes, 9 por 4, 36.000 pesos. 430.000 pesos, profe. 36.000 pesos por la cantidad de meses en el año, exactamente, ya ahí nomás Mauricio está sacando la cantidad de lucro cesante o ganancias dejadas de percibir, porque el departamento no lo puede tener en condiciones para hacer la actividad lucrativa. ¿Se imagina si en ese lugar ejerzo una actividad comercial y tengo que instalarme en otro local para poder ejercer la actividad que no puedo hacerla? Entonces, a eso se suma el alquiler de otro departamento donde tengo que estar hasta que se haga la reparación. Y bueno, el otro departamento me cobran 50.000 pesos al mes o 100.000 pesos, en fin, depende qué es lo que pueda suceder. Entonces, daño emergente, lucro cesante, son esas ganancias o esas pérdidas que yo veo frustradas por el hecho dañoso. Ahora también no es lo mismo la reventa que pueda tener ese departamento. ¿Por qué? Porque no logro que se produzca la obra de tal manera que se enmiende la estructura porque se ha quedado dañada. Entonces el valor de reventa, cuando viene un perito y dice, no, esto tiene una fricción en el hormigón y evidentemente ya no va a poder tener un valor de reventa. Entonces hay una pérdida que va a incidir en ese valor. Eso sería el daño. Entonces está bien, como dice la compañera, daño material, daño moral, lucro cesante, ganancias dejadas de percibir o la expectativa de chance perdida. Hasta ahí quedó claro entonces qué se entiende por daño y qué diferencia hay entonces entre la presencia del daño en la responsabilidad civil que la responsabilidad penal. Bien, vamos ahora al otro presupuesto. El otro ¿Profe? presupuesto, sí. Una consulta, porque, bueno, la mayoría de los daños psicológicos, y eso yo supongo que sí puede ser cuantificable de forma económica, digamos, pero el caso de la muerte de la suegra, como el ejemplo que usted dio, ¿cómo lo Sí. cuantifica? Bueno, eso le comento. La muerte de una persona puede ser algo muy gravoso. Primero, porque puede ser que la persona muera en el mismo momento o bien muera después de un proceso de internación. Entonces, en el proceso de internación necesitan operarla, necesitan gastos de intervención sanatorial, en fin, un sinfín de detalles, y eso se entiende que son daños materiales. Ahora, si la persona muere, va a ponderar el valor vida en atención a la edad que tiene la persona. Es decir, los jueces acuden a fórmulas ya preestablecidas o a ponderaciones o en más o en menos que surgen de criterios de la sana crítica de la posición o de la opinión. Uno de los criterios es teniendo en cuenta la edad de la persona, la capacidad progresiva, la capacidad de ingreso que esa persona tenía, y se van haciendo fórmulas o ecuaciones para llegar a determinar cuánto esa persona podía, por ejemplo, aportar al sostén de una familia. ¿Se imagina si en ese balcón hubiera muerto una persona de 45 años, que es el padre de 2 niños, y que esa persona demuestra que tenía una capacidad de ganancia al año de no sé, pongámosle, qué sé yo, no sé, pongamos 10 millones o 20 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos niños van a tener la ausencia de un padre que podía sostenerlos hasta qué edad, hasta los 21 años. Entonces, ese valor vida se va a perder y por lo tanto es un objeto. Hola. Sí, profe, se Sí, escucha. sí, se escucha. Ajá. Es un objeto que tiene que ser, es una situación que tiene que ser considerada por el juez en atención a la edad de la persona que falleció, la posibilidad económica que aportaba y a veces cuando no se produce la muerte total, sino una pérdida de la capacidad, por ejemplo, la pérdida de la visión, la pérdida de un miembro que puede ser para reproducir o bien alguna
algún órgano que es único, que necesita sí o sí ese órgano, porque no hay una estructura orgánica que pueda reemplazarlo, como pierdo Profe, la capacidad. Uh-huh. una consulta. Entonces, termino de redondear. En estas circunstancias, el juez va a ponderar atendiendo a tablas o vademécunos que hay ya para cuantificar la pérdida de la salud, del valor vida respecto de una situación dañosa. Es decir, que en este caso tenemos no solo lo que está describiendo Mauricio como daño material, por estas fallas, el lavarropa que estaba allí, miren cómo va creciendo, sino también porque hay una vida, y además porque ese inmueble era destinado para una determinada situación lucrativa, es decir, se va generando una bolsa tan grande en la responsabilidad y que quizás correspondía al factor que necesitamos ver, que es por qué se produjo ese daño o por qué se produjo esa situación en este nivel. Entonces, vamos a ver el segundo elemento que está dado por la antijuridicidad. ¿Qué me querían preguntar? Yo le quería consultar en lo que estaba comentando usted del caso de una persona de 40 años. ¿Y qué pasa si fuese un chico, 24 años, quinto año de ingeniería, que vale más que una persona de 40 años? Por supuesto que... tiene. A ver, aquí no es quién vale más ni quién vale menos. Es una ponderación más o menos que el juez va considerando en atención a todas las circunstancias que va a englobar la relación. Por supuesto que aunque uno no quiera, y discúlpeme que sea tan objetiva, una persona que ya tiene una edad posterior a la jubilación se entiende de que no tiene una chance de vida para seguir una persona de 70 años, 80 años, no tiene tanta capacidad como para producir un sostén a otro, o su vida también tiene una chance menor. Entonces, en cambio, la expectativa de vida de un joven de 24 años que tiene un proyecto de vida de ser un médico o ser un odontólogo o un jovencito que aspira con 17 años, ya dice, yo también quiero tener como proyecto de vida, puede generar una indemnización tan igual como si fuese una persona de 45 años. O sea, se van considerando todos los elementos para ilustrarlo al juez a los efectos de ponderar ese valor vida. ¿Alguna otra pregunta? No hay tablas respecto de cuánto vale una persona humana. ¿Sabe quién tiene tablas? El derecho del trabajo, en materia de accidente de trabajo, y eso ya lo vamos a ver como la teoría de la responsabilidad laboral. Entonces, hasta el momento vamos escuchando tres tipos de responsabilidad. La responsabilidad civil es la que juega de particular con el otro particular. La responsabilidad penal es la que pone en juego el Estado frente a hechos ilícitos o delitos que necesita restablecer en el orden jurídico vulnerado. Y la responsabilidad laboral es la reparación que debe un empleador a sus trabajadores por el hecho o en ocasión del trabajo, los famosos accidentes o enfermedades profesionales. Vamos a ver que son diferentes. ¿Por qué? Porque Profe, en la... una pregunta. Cuando muere alguien, ¿deja de ser responsabilidad civil o pasa a ser responsabilidad penal? Antes de responder esa pregunta, la responsabilidad civil posibilita una responsabilidad integral. ¿Por qué? Porque va a reparar el valor vida, los daños materiales, los daños inmateriales, el daño moral, la pérdida de chance, el valor afectivo. ¿Me explico? La responsabilidad penal lo que se establece es el orden jurídico vulnerado aplicando una pena o condena. Y la responsabilidad laboral, en cambio, es tarifada, porque se pondera cuánto se le debe pagar a una persona en función de la pérdida de la capacidad funcional para trabajar. Es tarifada y se maneja con códigos económicos, numéricos, desde la edad de la víctima y desde la capacidad de ingreso. ¿Entendida la diferencia entre uno y otro? Bien, ahora vamos a la pregunta que él planteó. Ojo que esa es una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre en los globales? ¿Qué diferencia en la responsabilidad civil? Es la diferencia con respecto a las otras responsabilidades, que es integral. Puedes reclamar todos los ítems de daños. La responsabilidad penal busca el restablecimiento del orden jurídico vulnerado. La responsabilidad laboral es una responsabilidad tarifada.
en virtud de la edad y la capacidad de ingreso del trabajador. Y por supuesto el porcentaje de incapacidad que se determine según los vademecum de salud. A ver, ¿qué pregunta me quería decir el compañero? ¿Quién era? Yo, Rodrigo, una vez que, o supongamos que en el balcón había una persona, bueno, y muere la suegra, ¿pasa a ser una responsabilidad penal o no? ¿Para quién va a ser la responsabilidad penal? Para el autor, por supuesto que cuando hay un hecho, cuando hay una relación, se pueden abrir todas las ventanas de la responsabilidad, no son compartimentos estancos. Ustedes fíjense en a ver qué caso penal estamos viendo últimamente en estos días. A ver, por ahí escuchan a la ley Micaela, ¿vieron? Bueno, ¿vieron ese tema de la ley Micaela, el tema de violencia de género? ¿Escucharon? No, profesora. Bueno, a ver, últimamente nosotros tenemos toda una visibilidad respecto de no a la violencia de género, y es la aplicación de una ley que se llama la ley Micaela. Me sorprende que no la hayan conocido, que no la hayan escuchado. Es decir, en virtud de la ley Micaela están obligado el contexto social a responder frente a los hechos de violencia de género. Entonces, ¿quién era Micaela? Micaela García fue una jovencita que vivía en el litoral y que sufrió una violación por parte de una persona que el Poder Judicial, teniendo antecedentes, dejó en libertad. ¿Lo tienen presente o no lo tienen presente? ¿O escucharon por ahí la ley Micaela? A ver, ¿alguien escuchó? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, Micaela era una jovencita activista de Ni Una Menos. Bueno, por ahí ustedes la habrán visto en la foto. Veamos ese caso. Bueno, Micaela, entonces, por este hecho ilícito, por esta antijuridicidad provocada por este señor, era de apellido Wagner, Wrangler, creo que Wagner, una cosa así, la mata. Y pues, por supuesto que su madre se pierde un valor vida. Micaela era una chiquita de la edad estudiantil, creo que tenía 23 años. Es una vida, un proyecto de vida frustrado que va a tener que ser indemnizado a sus padres. Ahora, esa antijuridicidad, esa ilicitud, ha sido captada por el derecho penal también. ¿Por qué? Porque el derecho penal impone la condena por ese hecho ilícito y también obliga a aquellos que han sido autores materiales, como será este delincuente que la terminó matando en este abuso, y también a aquella sociedad que con hechos pasivos, o sea, silente, no le han dado la protección que merecía esta joven. Es decir, la antijuridicidad porque alguien no cumplió con las reglas de la licitud. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Ahora, en el ejemplo que tenemos acá con Mauricio, la antijuridicidad puede estar dada porque el ingeniero que edificó esta obra no adecuó las reglas de la técnica a los mínimos previstos por los códigos de edificación, por las reglas técnicas del ejercicio de la profesionalidad. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque escatimó un cálculo respecto de material intencionalmente, maliciosamente o bien por una negligencia. Es decir, que la antijuridicidad en materia civil se puede dar porque no se cumple la norma de manera negligente, imperita, falta de diligencia, o bien porque intencionalmente escatimó la calidad de los materiales con los cuales tenía que realizar la obra. ¿Entendido entonces? ¿Alguna pregunta? Profe, en ese caso, El COPA va al colegio de ingenieros o Secretaría de Obras Públicas, aprueban eso, y si está aprobado, no sé, Hay veces, también, y otras responsabilidades también. hay veces que la aprobación de esos planos o de esas memorias se hacen en patines, sin el análisis regular del deber. Y hay un límite, porque quizás ha presentado el plano, ha presentado el proyecto, las memorias descriptivas, pero en los hechos nadie los fue a vigilar y a controlar. Sucedió con Cromañón. profe, Sí. en ese caso, ¿coexistiría la responsabilidad ética y también administrativa?
Ilegal, ilegal. En Cromañón, no sé si ustedes se acuerdan de ese hecho. Fue un boliche donde se realizó un evento y fue responsable ¿quién? El organizador, el grupo musical, el gobierno por este hecho ilícito. ¿Por qué? Porque todos entraron en una falta de diligencia. Es decir, puede haber una cadena de responsabilidad. ¿Alguna otra pregunta? Es decir, la antijuridicidad es no cumplir la norma y puede llevar a factores extensivos de responsabilidad. Vamos al otro presupuesto. El otro presupuesto es la relación de causalidad. La relación de causalidad. Si la suegra murió, pero no porque tuvo una lesión gravísima, sino que muere porque ella realmente tenía un carcinoma que ya era fatal y sabíamos que ella iba, o se determina que ella realmente iba a morir por una circunstancia ajena al hecho. ¿Hay una relación de causalidad entre el balcón que cayó y la muerte de esta persona? No, porque por la caída del balcón solo tuvo lesiones graves, pero no incidían en la pérdida de la vida. Entonces, el nexo de causalidad o relación de causalidad es un elemento o un presupuesto que justamente está a cargo de los peritos médicos o peritos profesionales, que son los que van con una lupa a observar si la consecuencia dañosa es producto de este hecho. Si el daño es producto de este hecho. ¿Está claro? Quizás, por ejemplo, el perito determine que no fue una falla derivada de la incorrección técnica del ingeniero constructor o de los análisis de materiales o bien de la estructura, sino que es un hecho de la naturaleza, se produjo un derrumbe, producto de un movimiento sísmico imperceptible, pero que sí ha incidido por medio de la geología, se puede determinar. ¿Hay relación de causalidad? No. Entonces, para que funcionen los presupuestos, tienen que darse todos, tienen que darse el daño, tiene que darse cada uno de ellos, el daño, tiene que aparecer la relación de causalidad y la ilicitud. Ahora veamos qué es esto del factor de atribución. Bien, el factor de atribución significa que el hecho sea atribuido al sujeto autor por esa culpa o por esa intención dañosa. Es decir, puede ser por un hecho objetivo o un hecho subjetivo. Y a veces hay hechos que nos liberan de una atribución. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza, un hecho de la fuerza mayor, un orden del príncipe, por ejemplo, una inundación que es ajena a la responsabilidad de las personas porque es un hecho de la naturaleza. Entonces, para que se dé en conjunto la teoría de la responsabilidad, tienen que estar todos los presupuestos. Cada uno de estos presupuestos. La antijuridicidad, que viene a ser la violación a la norma o la violación al contrato. El factor de atribución objetivo, subjetivo y que no haya un factor eximente. El daño, sí o sí. Y la relación de causalidad, es decir, el nexo de causalidad. Que este hecho sea provocado por aquel precedente. ¿Queda claro entonces? Hasta ahí me interesaría saber, porque vamos a ir seguramente a un corte. ¿Entendido los presupuestos de la responsabilidad civil? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, parece que se va a cortar y cuando se corte vamos a volver con el mismo link. Bueno, hasta aquí estamos viendo que la responsabilidad civil tiene una función, que es la función resarcitoria. Y Mauricio nos ayudó porque Mauricio dice, prácticamente la ponderó hasta numéricamente, ¿no? Sacó cálculos, después agregamos el cálculo del valor vida de la suegra, que aunque algunos no la querían, después han salido ponderando el valor vida de esta pobre señora. Analizamos su factor o nexo de causalidad. Pero hay otras veces que la responsabilidad civil tiene otra función, que es una función preventiva.
Por ejemplo, estructuramos o edificamos o planificamos una obra que su vertedero, por ejemplo, una obra industrial, cuyo vertedero arroja contaminantes en un río colindante. Entonces, sabemos que no tiene la estructura prevista como para evitar ese derrame. Tenemos conocimiento de que se instaló una obra y que no nos garantiza a la sociedad en el contexto de que va a evitar la producción de un daño. No hay un daño todavía, pero es inminente que se va a producir. Entonces, en esos casos juega la responsabilidad civil, pero con una función preventiva. ¿Qué quiere decir? Se acciona para que de esa manera se evite producir una consecuencia mayor. Entonces, se evita y se paraliza para que no suceda una atribución de responsabilidad superior. ¿Alguna duda con la función preventiva? Profe, yo tengo una duda. ¿Quién estaría a cargo de hacer cumplir esa responsabilidad civil preventivamente? Preventivamente. Los interesados, la comunidad toda. La comunidad toda. Cualquiera que tenga un interés legítimo para defender. Sí, profe. Bueno, entonces, Leonela, a ver si podemos seguir compartiendo pantalla. Aquí me preguntaban antes del corte si quién está en condiciones de demandar esta esta función preventiva. Cualquier ciudadano que pueda verse afectado, cualquiera que tenga un interés legítimo, puede hacer un requerimiento a la justicia para que no comience la ejecución de esta actividad productiva, de esta actividad individual, de este derecho privado, porque está por sobre él el interés de toda una comunidad. Es decir, cualquiera que tenga un interés legítimo. Por ahí ustedes habrán visto que hay movimientos de grupos sociales, de grupos intermedios que pretenden la suspensión de medidas, de procesos productivos, porque justamente hay una comunidad que se puede ver afectada por los derrames, por contaminación, por toxicidad de la producción. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Suspendan los derechos privados de ejercer la actividad de la industria lícita en aras de preservar la salud o la integridad de un determinado contexto social. Entonces, acciona un juez, el juez toma intervención y lo que hace es suspender las actividades para proteger a una comunidad mayor. No hay un daño, pero puede ser inminente el daño. Vamos a compartir la pantalla. A ver, acá tenemos. Ahora, a ver, acá tenía para comentarles esto. Yo pregunto, a ver, ¿qué nos dispara esta imagen? Me hace reír porque esto lo usamos cuando damos clase a los médicos. Mire cómo se siente el profesional, ¿no? ¿Se imaginan cuando este profesional se olvida en el circuito del cierre de la intervención, se olvida un bisturí y cierran al paciente? El paciente luego de la complicación o en proceso de complicación, bueno, se descubre mediante placas radiográficas de que se olvidaron un bisturí. Y bueno, miren las consecuencias dañosas. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Hubo una falta de diligencia, una falta de pericia en estos hombres puestos a disposición para aquel que tenía que cumplir porque no adecuaron las reglas técnicas. ¿Ustedes saben cuál es la regla técnica de los instrumentistas en los quirófanos? Contar todo lo que se utiliza. Exactamente. Se hace el chequeo antes de cerrar
La intervención quirúrgica se hace el chequeo por parte del OK, el instrumentista, a los efectos de que no quede ninguna pieza, ninguna pinza, ni ningún otro instrumento con el que se estaban estructurando la zona de intervención quirúrgica. Entonces, la falta de diligencia hace responsable a todo este cuerpo profesional. Ahí están funcionando las obligaciones solidarias de fuente legal. Varios deudores frente a un acreedor que es esta víctima o esta persona que se ve afectada por ese hecho dañoso. Vamos a ver ahora otro tipo de concepto que se da dentro de la teoría de la responsabilidad. La responsabilidad que puede surgir de un hecho contractual o de una situación extracontractual. Bien, por ejemplo, en el caso de a ver, vamos a ver, ya le estoy, subiendo esta plaquita. El incumplimiento de una obligación, esta que estuvimos viendo, puede ser absoluto o relativo. Por ejemplo, es absoluto cuando es una obligación contraída en un contrato y no se han adoptado ninguna conducta tendiente al cumplimiento. Por ejemplo, acá está hablando de esto, de una banda de música que anima un casamiento y que no asiste el día de la boda, aquel famoso caso que ayer les di de el traje de novia. Hay un incumplimiento absoluto respecto a la obligación. O también puede ser un cumplimiento relativo. ¿Por qué? Porque en este caso estaba obligado a realizar una buena estructura o un análisis estructural para este balcón, y lo hace de manera defectuosa. O bien, a veces puede ser, entonces ahí hay un cumplimiento parcial o defectuoso derivado de un contrato. Otras veces puede suceder porque el cumplimiento de la obligación está fuera del plazo o fuera del término previsto o se cumple tardíamente, es decir, hay una mora respecto del deudor. Entonces, estos incumplimientos generan la obligación de responsabilidad frente a la persona dañada. Y la fuente de la responsabilidad es contractual. Es contractual. Ahora, la responsabilidad frente a la suegra que muere, o bien el vecino del otro edificio que justo pasaba por debajo del balcón y el balcón cae sobre él, que era un vecino que circulaba. ¿La responsabilidad es de fuente contractual? No, porque la suegra en ningún momento celebró un contrato con el constructor del edificio. Ella fue a visitar y estaba en el balcón, o el vecino pasó. Entonces la responsabilidad puede surgir por el incumplimiento de la obligación o bien puede surgir por un hecho extracontractual. Es decir, no tengo una base contractual, pero sin embargo el ordenamiento jurídico, por la presencia de la ilicitud, del hecho dañoso, del nexo de causalidad, del factor de atribución, por la falta de diligencia, de colocar una maceta en una buena condición y cae sobre el vecino que está pasando, genera este deber de reparar. Entonces la fuente de la reparación puede ser contractual cuando hay un nexo por el cual tenía que cumplir. Puede ser un incumplimiento absoluto, parcial o relativo. O bien puede ser una fuente de base extracontractual, por un hecho ajeno a un negocio del cual me vinculo. ¿Hasta ahí queda claro? Entonces, cuando, por ejemplo, se encuentra una persona circulando por la calle y alguien la atropella, ahí hay una responsabilidad ¿de qué fuente? ¿Contractual o extracontractual? Extracontractual. Claro, porque yo no contraté o esta persona no contrata a nadie para que la atropelle. Exactamente. Y también hay que analizar que va a funcionar, para funcionar esta responsabilidad civil, tienen que darse los 4 presupuestos. Y también puede ser objeto de una sanción o una responsabilidad desde el punto de vista penal. Como vemos, la responsabilidad profesional abre muchas aristas, muchos campos. Puede ser la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad laboral, la responsabilidad administrativa. Por ejemplo, imagínense que el director de esta obra sea un empleado en relación de dependencia o bien un funcionario de la administración pública. También va a haber un sumario administrativo. Entonces, el derecho se abre para resarcir al sujeto de preferente tutela, que es la víctima, frente a este hecho o siniestro o daño. ¿Alguna pregunta o duda entonces respecto de qué es la responsabilidad civil? ¿Cuáles son los presupuestos?
qué quiere decir cada uno de los presupuestos y cuál es el deber de reparación en la función reparatoria o indemnizatoria. ¿Cuál es la función preventiva? Vamos a ver ahora qué es la función punitiva. Miren, la función punitiva no está en el Código Civil, porque todo esto está en el Código Civil, ¿no? La responsabilidad civil está en el Código Civil. Hay un capítulo específico en el Código Civil argentino, en el Código Civil, donde está todos los presupuestos o estos de los que estábamos hablando. Hay un capítulo específico. Bueno, cuando este código, que se acuerdan ustedes que fue modificado cuando, el 1 de agosto del 2015, puso en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial para adecuarlo a esta contemporaneidad, donde el valor vida, el ser humano, la persona víctima es un objeto de preferente tutela, la persona humana, antes se miraba mucho a la persona del deudor, o sea, se la relevaba de ciertas cargas, diciendo, no, bueno, la culpa de la víctima. Acá ahora ya no se apunta tanto a la culpa de la víctima, sino al deber de reparar, porque es un código muy humano. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando se sancionó este código, se eliminó una de las funciones para la teoría general de la responsabilidad civil, la función punitiva. ¿Qué decía la función punitiva? La función punitiva establecía que de nada vale que el dañador dañe, mientras repare. Pero ¿qué pasa? La función punitiva decía, claro, repara, pero sigue dañando, sigue saliendo con el auto y sigue atropellando gente, o sigue provocando hechos o infortunios y no para, porque bueno, le conviene pagar, paga y sigue dañando. Entonces, como esa función punitiva estaba muy dirigida a la producción, y específicamente a la producción en gran escala, por una cuestión económica, fue eliminada de la teoría de la responsabilidad civil. Entonces, solamente tenemos función punitiva, que es aplicar una multa al dañador para que deje de dañar, solamente cuando hay una relación de consumo. Cuando el comerciante está frente a un consumidor, que es aquel que adquiere un producto, adquiere un bien o un servicio para sus fines personales y no para una representación de consumo, ese consumidor sí tiene derecho a ser dañado a ser indemnizado mediante la función punitiva. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Se le va a aplicar un plus de complemento a la responsabilidad para que este dañador deje de dañar. Por ejemplo, un shampoo que no ajusta sus reglas de química para evitar una erosión, un sarpullido en la persona. O bien las líneas telefónicas, que es relación de consumo, así a ese dañador se le puede aplicar la función punitiva. Es decir, además de la función resarcitoria, además de la función preventiva, también se puede aplicar la teoría de la función punitiva, es decir, aplicarle una multa porque este dañador no modifica su conducta. Aparece solamente en la relación de consumo, ¿Alguna duda? Profe, al final se le cortó un poco, no se escuchó. La perinola. A ver. No sé si soy la única que empezó, pero... Cuando hablamos de la relación de consumo. Sí, profe. Sí, profe. Yo sí, no escuché muy bien el ejemplo, profe. Bien. En la relación de consumo funciona, porque hay una ley que es la ley de consumo, funciona la función punitiva. Es decir, que el consumidor tiene un plus, no tiene nada que ver con la imagen que estamos viendo. Acá era para que ustedes identifiquen qué función tendríamos que poner en funcionamiento. En la relación de consumo, el consumidor, que es aquel que se encuentra en una relación contractual con un proveedor comerciante en una relación donde adquiere una cosa o un servicio para un fin personal, se ve afectado por un daño. Entonces la ley de consumo le aplica una multa
un plus para que esta persona deje de dañar, para que este productor deje de dañar. Entonces la función punitiva funciona como un plus complementario para que deje de dañar este dañador. ¿Hasta ahí queda claro entonces? No aparece en todas las relaciones, solamente en la relación de consumo, en los contratos de consumo. Por ejemplo, les comentaba el servicio de telefonía, agencias de turismo, compras de insumos para uso del particular. Entonces así se puede pedir poner en juego la función punitiva, pero derivada de la ley de consumo. ¿Ha quedado claro ahora? Sí, profesor, entonces, por ejemplo, llegase a pasar esto. Estoy rindiendo, me corta internet y no es mi responsabilidad, es culpa de la compañía. Sí. ¿Se puede explicar? Sí, por supuesto. Secuencia. Por supuesto. Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, pero ya hemos visto que los profesores, ¿qué hacemos? Ponemos en consideración estas situaciones desde la base de la buena fe del alumno, o sea, nos manda un screen de pantalla o algo que complemente y nos diga, se cayó el sistema. A mí me pasó en un grupo de ingeniería civil, hubo un corte justo en diciembre, creo que fue en pleno parcial. Bueno, se suspendió para la gente que identificaba que estaba en la zona norte. Bueno, hay causas de ahí que uno puede tener en consideración. Bueno, veamos acá esta imagen. ¿Qué función pondríamos en juego? Miren acá, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué función pondríamos en juego? ¿Qué daños estamos acá sufriendo? Esto es una playa, ¿verdad? Donde hay toda una contaminación a futuro. Sí. No sería daño civil porque ese espacio es como común, digamos, de toda la Exactamente. gente que vive. Exactamente. ¿Y qué diríamos a todo este contexto de autorizados a explotar esta zona? Le diríamos, no sigan con esta explotación hasta tanto no nos garanticen, ¿no es cierto?, a través del servicio de la intendencia o de la jurisdicción municipal o los encargados de la playa, de que adoptan medidas para evitar este tipo de contaminación, de degradación. Entonces, no haríamos suspender la venta de estos productores hasta tanto no nos demuestren que garantizan el daño colateral a futuro respecto de la contaminación ambiental. Y lo pueden hacer cualquier comunidad. Los ambientalistas siempre reclaman desde el punto de vista de la función preventiva. Bien, muy bien. Vamos a ver otra imagen. Ya estamos dentro de todo en claro. A ver si vemos otra imagen. A ver, a ver, a ver. Aquí. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué nos induce esto? Acá tendremos una turista, ¿verdad? A ver, ¿qué función tendríamos ahí? Si estamos frente a un contrato de seguro. ¿Qué tipo de responsabilidad surgiría? ¿Qué reparación tendríamos? ¿Qué reclamarían si ustedes fueran esta persona afectada? Sería daño contra la persona lo que yo reclamaría en ese caso. ¿Cómo? Yo reclamaría daños contra la persona, o sea. Claro, ¿es de fuente contractual o extracontractual si ustedes viajaron con una agencia? Y contractual, sí. Contractual. Bien, Profe. y si se encuentran en Tailandia o en Singapur, por ejemplo, a mí me parece que está en Tailandia y Singapur, ¿cuál sería la extensión de la responsabilidad que pretenderían? A ver, ¿qué resarcimiento pedirían? Monetario. Como daños materiales y daños inmateriales. A ver. Y sería el daño físico por la quebradura, Bien. y de ahí Una los daños lesión. inmateriales que serían la incapacidad de seguir viajando,
capaz Muy perderse en algunas discusiones, tener que pasar tiempo en el hospital. perfecto, exactamente. Incluso no le entiendo nada al tailandés. Voy a necesitar que un traductor, ¿no? Porque tengo que dar un consentimiento informado para lo que me van a hacer y no entiendo nada. Entonces le pido a la compañía de seguro que me traiga un traductor, porque no entiendo nada. Miren ustedes todo el requerimiento de la extensión de la responsabilidad. Bueno, si esta persona se imagina que necesita quedarse 30 meses, no puede trasladarse de vuelta a su país, no puede ser repatriado, necesita que alguien lo acompañe en este tiempo que va a estar allá, eso también es un factor de atribución, un factor de ponderación para resarcir. Perfecto. O si perfecto. pierde el vuelo también, profe. Claro. Veamos otro ejemplo. Bien. A ver. Profe, una consulta ahí. Diga todo lo que quiera. En el caso de que, porque las compañías de seguro, cuando vos sacás el seguro de viajero, por lo general hacen que vos le digas entre qué día y qué días. Entonces, si viajas, por ejemplo, entre el 2 de marzo al 28 de marzo. Entonces, Perfecto. supuestamente, contractualmente, el seguro te cubre entre esos días, digamos. O sea que la empresa se haría responsable de que vos vuelvas a tu lugar de origen, si te pasa algo, hasta el 28. Sí. Después, si te pasa algo después de esa fecha, o sea, si te pasa algo en la fecha límite, el 27, ponele, la empresa se tiene que hacer cargo de que los gastos médicos, porque estás dentro del contrato, pero después de hacerte volver. Muy bien. ¿Quién es? Franco Giacopo. Franco, eso se llama límite de la cobertura. Límite de la cobertura. Porque hay que bajarlo, ya empezarlo a bajar en cuanto a qué es lo que nos va a pasar a nosotros en materia de negociaciones para el ejercicio de la actividad profesional. Acá ya él está diciendo, yo voy a poner un límite de cobertura respecto de la obra, porque así como cuando uno viaja tiene como proveedor de un seguro un límite para que me diga salió el 1 de marzo y vuelve el 30 de marzo, entonces si el accidente se produce posterior, ya no soy responsable. Ahora, él también va a fijar límites de cobertura respecto de situaciones. Yo le digo, este balcón no se puede usar hasta que no se consolide la fragua correspondiente a más o menos 70 días. Los límites de la responsabilidad. Perfecto, es así. Entonces, en la responsabilidad contractual hay que analizar este elemento que tiene que ver con el límite. Con el límite. Perfecto. Ahora, hasta el momento hemos estado viendo responsabilidad por autores, ¿no es cierto? Hay una persona que genera un hecho dañoso. Pero otras veces también la responsabilidad surge porque la cosa es riesgosa, la actividad es riesgosa o la cosa tiene un vicio. Por ejemplo, una polea mal colocada que el dueño o guardián no la está cuidando, o un perro, que no es una persona, pero provoca un hecho dañoso. Hay un guardián que no ha tomado las reglas de custodia. O, por ejemplo, hay actividades que son riesgosas, como subir a una aeronave. Es decir, que los daños se pueden producir por daños por el vicio o riesgo de la cosa. Por ejemplo, el riesgo es cuando tenemos máquinas. El uso de máquinas incrementa la posibilidad de daño. O por vicios ocultos que la cosa pueda tener. Por ejemplo, cuando no logramos detectar la velocidad imprimida en una máquina. Si la máquina no tiene en ese momento el contador para ponderar la posibilidad del exceso del funcionamiento y arrasa con la mano de una persona. Entonces, en esos casos, la responsabilidad es subjetiva. No, es objetiva. Es objetiva porque deriva de la cosa riesgosa. Otras veces se producen con la cosa, como por ejemplo cuando el médico opera el bisturí al momento de la intervención quirúrgica. Se transforma en subjetiva cuando vemos que no le complementa el deber de diligencia. Entonces, la responsabilidad puede ser objetiva por las cosas riesgosas o con la cosa riesgosa, y subjetiva cuando es del autor
y hay falta de diligencia, falta de prudencia o falta de pericia en el arte, profesión o industria. ¿Queda claro entonces? Sí, Vamos profe. a ir cerrando. Sí. ¿Sí? No, que sí queda claro. Bueno, entonces, cerramos todo este capítulo del daño, porque después con esto vamos a hacer práctica. Responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, responsabilidad laboral, son estamentos diferenciados, pero que pueden operarse y ponerse en funcionamiento de manera integral. Todos los ordenamientos pueden exigir la responsabilidad frente a hechos dañosos. Vamos a analizar la responsabilidad civil. ¿Cuál es la función? Reparar, prevenir, sancionar. ¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad civil? Que haya un daño, antijuridicidad, ilicitud, ¿no es cierto? Y nexo de causalidad. Nos acordemos del caso de la suegra que muere por un carcinoma y no por el hecho de las lesiones. Bien, veamos hechos, responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. El factor de atribución objetivo y el subjetivo. El objetivo es cuando es con la cosa o con la actividad riesgosa. Y el subjetivo es cuando hay negligencia, imprudencia o impericia por parte del sujeto. Después vimos la función preventiva, en que no hay un daño presente, sino una posibilidad de un daño, y luego vimos la función sancionatoria que aparece solamente en los contratos de consumo. Las eximentes de responsabilidad, por supuesto que están dados cuando hay hechos que son de tercero, o hechos de la naturaleza, o hechos fortuitos o fuerza mayor. Queda claro, entonces con esto vamos a volver, porque se vuelve a trabajar, es el corazón de ustedes, del ejercicio profesional. Bueno, como no hay más preguntas, ya estamos pasados fuera del término del horario, vamos a seguir la clase que viene. ¿Les parece? A leer el material. Bien, profe, Bueno, gracias. profe. Bueno, profe, hasta Perfecto, luego. profe. Gracias. Bueno, cariños. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Gracias a Leonel.